Por todos es bien conocido el escabroso pasado de Angelina Jolie. Entre su afición a los cuchillos y la automutilación, sus numerosos tatuajes y sus escándalos sexuales, Angelina Jolie es uno de los personajes más controvertidos de Hollywood. En el 2013 le mandaba un mensaje a su entonces esposo Brad Pitt diciendo: «Cuando no estás cerca, tengo estos sentimientos tan horribles que se apoderan de mí. Tengo la misma sensación de cuando era joven e intenté suicidarme». Años más tarde, se separarían, lo cual pondría en riesgo nuevamente la salud mental de la actriz, ya que en una entrevista declaró: «Fue un momento complicado en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza». Mis papás empiezan a pelear en casa. No podíamos ni sentarnos a cenar porque siempre eran pleitos, porque papá nos decía que ya no nos quería, que nos quería abandonar, que no servíamos para nada. Todo eso me afectó mucho, porque yo era la que a veces tenía que salir de la escuela para poder ir a ver los problemas de mis hermanos. Incluso profesores me acompañaban. Era muy duro y todo eso yo lo veía en mis hermanos porque eran más pequeñitos. Entonces eso fue lo que me causó una vida de desastres. Llegué al punto de probar drogas, pero una vez que pasaban, volvía a lo mismo. Siempre era ese vacío que había dentro de mí. Caí en depresión, no salía de mi casa, no me bañaba, todo el tiempo me la pasaba llorando. Dejé mis amigos, dejé totalmente, nadie se me acercaba porque yo no quería que se me acercaran. Perdí todo, perdí mi valor como mujer, me sentía sola, me sentía fea, hasta incluso llegué a intentar suicidarme, una vez cortarme las venas y tomar pastillas. Mi vida era llena de vicios. Estuve aproximadamente unos 10 años. El conocer de alcohol, el conocer de mejores vinos, de mejores lugares, de mejores discos, de mejores antros. Después de ahí, como vi que no me llenaba eso, pues empecé a ya probar otro tipo de cosas como las drogas, las pastillas. De ahí yo empecé, ya estaba de moda lo que era el aceite, los aceites. Empecé a involucrarme con los aceites y por último fue la cocaína. Pero cuando yo ya dejaba mis amistades, llegaba a casa, tenía pleitos, llegaba a la casa y me iba a mi cuarto, pero mal, o sea, me iba ya mal, me sentía triste. Intenté quitarme la vida con pastillas y no me funcionó. Me sentía ya con mi realidad, pues de que qué estoy haciendo, por qué lo hago. En realidad no soy feliz, no me siento a gusto, no soy feliz, yo quiero otra cosa, lo que estoy buscando, esto no me lo está dando. Yo conocí el Templo de los Milagros por mi mamá. Después de participar ese primer día, mi vida cambió. Hubo una paz tan profunda dentro de mí, unas ganas de vivir, unas ganas de saber qué estaba haciendo con mi vida. Realmente me dio como ese pellizcón para despertar de la vida que estaba teniendo. Ahora mi familia ha sido transformada. Realmente ahora sí es una vida de reina, se podría decir, porque mis papás cambiaron todo ese aspecto de tantas peleas. Ahora son muy comprensibles, ahora son muy amorosos, ahora siempre están como preguntando qué es lo que necesitamos, están al pendiente de nosotros. Todo cambió, realmente fue una transformación. Ya no existen más las drogas, no existe más el alcohol para llenar ese vacío. Mi vida transformó, dio un giro de 180 grados realmente. En una de las ocasiones que me sentía mal, como me dormía muy tarde, pues prendí la televisión y ahí vi un testimonio de una chica que estaba viviendo lo mismo que yo. Y ella dice que sí se puede. Y ahí empecé yo a anotar la dirección y así fue como yo llegué al Templo de los Milagros. Mi vida se transformó totalmente, fui cambiada. Ya no tenía ni siquiera ganas de probar ni siquiera una gota de alcohol, nada de cigarro, nada de drogas. Yo ya no sentía rencor, ya no sentía odio, ya no tenía más coraje, ya no tenía más ese carácter pues equivocado, ¿no? Volví a nacer. A partir de ahí ya mi vida totalmente cambió.